Va a jugar frontal. Elige el centro. Ahí va Zamorano. Ahí va Salas. Zamorano. Iván. Cabeza ganadora. Cabeza goleadora. Miren cómo se levanta. Como Jordan. Aéreo. Imponente. Iván Bam Bam Zamorano, un jugador que llevaba el gol en la sangre, uno de los 30 mejores rematadores de cabeza según la FIFA y uno de los mejores jugadores en la historia de su país. El delantero chileno hizo historia en el Real Madrid y el Inter de Milán, gracias a sus grandes dotes de delantero. Zamorano era un auténtico rematador, dentro del área iba con todo y era auténticamente letal. Con un timing perfecto, Zamorano calculaba los tiempos de remate de forma extraordinaria. Eso hizo que el 50% de sus goles fueran de cabeza. Zamorano. Le llamaban el helicóptero. El helicóptero. Sí, porque parecía que despegaba a cada vez. C'est l'impression qu'il décolle à chaque fois, quoi. Y otra cosa que no tiene cualquiera es que te da la impresión de que se queda en el aire, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? De que tiene como un doble impulso y que sube. Sin ser un jugador muy técnico ni muy rápido, consiguió hacerse un hueco entre los mejores goleadores de la historia del fútbol. Zamorano, un jugador con una personalidad y un carácter que lo hicieron único. Iván Zamorano nació en Santiago de Chile en el 67, debutó con Cobresal en el año 85. Dada su poca experiencia, fue cedido al Transandino, equipo de la segunda división de Chile. Allí, a su pronta edad, anotó 27 goles en 29 partidos. Tras esos buenos números, en el año 86 vuelve a Cobresal, donde en el 87 gana la Copa de Chile y se convierte en el máximo goleador del equipo con 22 tantos. En 1988 daría el salto al fútbol europeo, siendo traspasado desde los Legionarios al Bologna italiano por $350.000. Sin embargo, Iván nunca jugó con los italianos, ya que fue cedido al Gallen de Suiza, donde gracias a su fama goleadora los motivaría a comprarlo posteriormente. En sus 2 temporadas en el fútbol suizo anotó 37 goles e hizo dupla con su compatriota y amigo Hugo Rubio. Un día, el director deportivo del Sevilla en aquel entonces fue a verle jugar, se quedó asombrado y fue entonces cuando en el año 90 ficha por el Sevilla. En el club andaluz hizo grandes apariciones y se convirtió en el máximo goleador del club la temporada del 91. Después de esa gran temporada llegó uno de los gigantes europeos directo a por el chileno, el Real Madrid. Los blancos pagaron 3,5 millones de euros por él. Iván Bam Bam Zamorano, como lo conocían en aquel entonces, se hizo leyenda en ese club. Tiene un sueño, ¿no? Este era mi sueño y ojalá que este sueño perdure por mucho tiempo. Su primera temporada fue buena, ganando la Copa del Rey y posteriormente la Supercopa de España. La campaña 93-94 fue mala a nivel personal, ya que pasó una sequía goleadora de varios meses y terminó la temporada con 11 goles en su casillero. La temporada de su desquite llegaría en el 94, donde Zamorano comenzaría la temporada de muy buena manera, consiguiendo con el Real Madrid ganar su primer título internacional, la Copa Iberoamericana, que enfrentaba a los campeones de la Copa de Oro del 94. Esta competición internacional se disputó entre Boca Juniors y Real Madrid, con la victoria del equipo español, donde Zamorano sería titular y una de las figuras de su equipo. La siguiente temporada como blanco fue un punto de inflexión en su carrera. Con la llegada de Jorge Valdano como entrenador del Real Madrid, Iván Zamorano comenzó de reserva. El entrenador no le quería, no contaba con él y de hecho le dijo que se buscara otro club, ya que no lo quería volver a ver ni un día más en su equipo. Iván se quería quedar en el Real Madrid y decidió luchar por su puesto. Poco a poco, Zamorano se fue ganando la confianza de Valdano. Jugó el primer partido de liga como titular y ya no dejaría ese puesto hasta final de temporada en la que Iván se convirtió en un auténtico héroe. El delantero consiguió 28 goles, lo que le valió para ganar el trofeo Pichichi, y el equipo madridista se alzó con el campeonato de liga después de 4 años de triunfos sucesivos de su eterno rival, el Barcelona.
Cabe destacar el gran partido que logró Iván en el Clásico, donde anotó un hat-trick en el Santiago Bernabéu para devolverle la manita que le endosó el FC Barcelona la temporada anterior. Además de ese partido, el tanto anotado ante el Deportivo de La Coruña que le dio el título al Real Madrid. Ahí está Iván, vamos Van, y gol. Que ha sido el gol más importante en mi carrera como futbolista. Después de 4 temporadas como ariete del Real Madrid, Zamorano decidió marcharse al Inter de Milán, ya que no se sintió querido. En el club italiano permanecería hasta el año 2001, consiguiendo la UEFA Europa League del año 98 con un gol suyo en la final. Además, ese año consiguió clasificar a la selección chilena al Mundial de Francia después de muchos años sin participar. Formó una temible dupla con Marcelo Salas, llamada la dupla Sasa. Pese a los grandes partidos de Zamorano con la selección chilena, como los 5 goles que le anotó a Venezuela, nunca consiguió ganar nada con la roja. Una de las historias más curiosas de Iván con el Inter de Milán fue la que le ocurrió con el número de su camiseta. Cuando Ronaldo llegó al Inter de Milán, tuvo que cederle el número 9. El director deportivo Sandro Mazzola le dijo que cogiera un número que llevase el 9. Le preguntó que si podía añadir el signo de más y dijo que no, pero Iván estaba dispuesto a hacer lo que fuera para no renunciar a su número. Así que habló con el presidente Massimo Moratti, que preguntó a la Federación Italiana, y así jugó con el 18, es decir, con el 1 más 8 y no perdió el 9. La temporada 2000-2001 fue la última de Zamorano en el club interista. Debido a varios motivos, Zamorano únicamente jugó 2 partidos y decidió dejar el fútbol europeo debido a su bajo rendimiento. Fue así como en el año 2001 marchó a Club América. En dicho club jugaría 3 temporadas, ganando el torneo de verano y anotando 38 goles. No lo hubiera soñado nunca así tan lindo. En 2003 regresa al fútbol chileno y lo hace jugando por Colo-Colo. Por esos años, el club pasaba por una profunda crisis económica, por lo que Zamorano tomó la decisión de jugar sin cobrar ni un duro. Pero pese a una agresión a un árbitro en la final, le significó una suspensión de 16 partidos, hecho que adelantó su retirada del fútbol. Iván Zamorano jugó 664 partidos y anotó la envidiable suma de 348 goles. Es por lo tanto el segundo futbolista chileno más goleador de la historia, detrás de Osvaldo Pata Bendita, que anotó 373. Un delantero que marcó un antes y un después en la historia de Chile. Para Maldonado con Iván, le queda Iván.